hoy dar la introducción y vamos a hablar realmente, ¿verdad?, sobre la religiosidad, ¿ok? Algo que de alguna manera hace como 2 domingos también comenté, que realmente lleva a la iglesia, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, a realmente hasta truncar los planes de Dios y la fe, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en un respecto más, vamos a ir aprendiendo un poquito más a poder otras personas, ¿verdad?, que no conocen de Dios, a veces frenar de no conocer a Dios, porque la palabra religión o religiosidad, ¿verdad?, en muchas ocasiones tenemos un concepto de lo que es, ¿verdad? Más sin embargo, vamos a ver lo que pasaba en la Biblia y lo que la Escritura nos enseña sobre este tema que, si nos damos cuenta, en aquel día, en aquel tiempo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿quiénes fueron los que terminaron o que quisieron matar a Jesús repetidas veces? ¿Quiénes fueron? Los escribas y los fariseos. Ahora, los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran, digamos, en aquel tiempo, verdad? Delante de una congregación, digamos. ¿No eran los que estaban a cargo de los templos, sí o no? Entonces podemos entender que muchas veces, ¿verdad? Esta área, ¿verdad?, puede llegar a nuestras vidas, aún al pueblo de Dios y a veces no permitirnos seguir creciendo, ¿ok? A nosotros, pero también hasta estorbarle a otros de poder entrar, ¿verdad? Mas sin embargo, vámonos a repasar una parte, vámonos a Juan 3:16. Creo que muchos han escuchado este versículo, ¿sí o no? Levántame la mano. ¿Quién ya ha escuchado de Juan 3:16 alguna vez en una camiseta, en un póster, a lo mejor en la Biblia ahí con los niños? En algún lugar usted ha visto este versículo. Y vamos a leerlo juntos. Dice así, 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que este es el deseo de Dios, que todo aquel que cree en él, ¿qué quiere? No sé qué, no se pierda, mas tenga qué. El deseo de Dios es que tú y yo no nos perdamos. Pero no nomás tú y yo que estamos a lo mejor hoy congregados en esta congregación, ¿verdad? Pero ¿quién? A ver, vete el 17 también. Porque no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para condenar a quién? Al mundo. Sino para que ¿qué? Para que el mundo sea ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que desea realmente Dios? Que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Lo estamos viendo. Entonces, ese es el deseo de Dios. ¿Ok? Y lo podemos ver en estos dos versículos, que si nos encontramos bien y escudriñamos bien la palabra, tú vas a ver aquí dos cosas. ¿Con qué palabrita comienza el versículo 17? ¿Por qué? Muy bien, a ver, devuélvete el 16. ¿Qué palabrita comienza? ¿Por qué? Cuando usted utiliza la palabra ¿por qué la utiliza? Porque usted está dando una razón. Oye, ¿por qué no sacaste la basura? ¿Por qué? Porque llegué bien cansado anoche. Y usted está dando una razón, ¿cierto o no? La palabra por qué contesta esa pregunta del por qué, ¿ok? O sea, why en inglés, ¿verdad? Why, hay una razón. ¿Por qué? Entonces, si tú te das cuenta, Juan 3:16 no es el comienzo de un tema de Jesús, es realmente el final y el resumen de un tema que se tomó desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Lo estamos entendiendo? El problema que el día de hoy, ¿verdad? Agarramos este versículo, lo ponemos nomás ahí a un entendimiento muy ligero, pero realmente podemos ver que estos versículos, estos incluso dos versículos, están realmente ligados a una conversación que se tuvo, ¿ok? Con una persona llamada Nicodemo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que hemos tenido esa enseñanza varias veces? Vámonos para allá para repetir y para recordar algunas cosas que no, para las personas que no estuvieron aquí,
¿qué es esto que está pasando en Juan capítulo 3? Desde el principio, vamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos desde el 1. Si nos acordamos bien, dice la palabra así: había un hombre de los fariseos. Mira, había un hombre de los ¿quiénes? Mira, Nicodemo era un ¿qué? Fariseo. Y vuelvo a recordarles, incluso era un hombre del, digamos, el grupo que fue a crucificar a Jesús. ¿Lo está entendiendo? Pero cuando se le presenta aquí un hombre de los fariseos, se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Y mira, no era cualquier fariseo, era un ¿qué? Era un principal, o sea, que era una de las cabezas ahí del grupo, ¿sí o no? Principal, ¿entre quién? Entre los judíos. Pero ¿qué pasó? Fíjate qué pasó con él, segundo versículo. Este vino ¿a quién? A Jesús. ¿Cuándo vino? Si vino de noche, ¿qué usted entiende? Que él estaba completamente en tinieblas. Él no podía ver claramente. Mas, sin embargo, había visto algo suficiente para poder venir a Jesús. Por lo menos algo había visto en Jesús. Por eso viene Jesús de noche, ¿verdad? Sin tener un entendimiento. Y le dice, fíjate cómo le dijo, Rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Entonces, Nicodemo comienza a decirle a Jesús: tú puedes enseñarme algo. ¿Cierto o no? Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué? Entonces, Nicodemo estaba reconociendo que ¿quién estaba con él? Con Jesús. Dios estaba con él. Por eso viene, ¿verdad? Aún de noche. Ahora le hago una pregunta. Jesús, ¿qué hace ante esa persona que incluso viene de un grupo y es de los principales, que quiere realmente terminar y matar a Jesús? ¿Jesús lo rechaza o Jesús le abre los secretos de la sabiduría para darle una luz? ¿Usted qué cree? Fíjate qué tremendo. Si Jesús, entendiendo quién era Nicodemo, aún cómo venía su condición, no le rechaza a Nicodemo, ¿Jesús qué hace? Le comienza a enseñar. ¿Lo está entendiendo? Usted y yo, ¿qué crees que tenemos que hacer ante tal situación de una persona? ¿Verdad? Que a lo mejor usted dice: no, este está bien alejado de Dios. Este es el peor de la familia. Esa es la oveja negra. Pues, ¿qué usted cree que Dios quisiera que tú y yo hiciéramos? Tengamos el tiempo de ¿qué? De enseñar. ¿Lo está entendiendo? Por eso es importante. Si Jesús mismo lo hace y nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro maestro, ¿usted cree que Él quiere que respondamos igual ante una persona en esa situación? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, por eso si vemos el versículo 3, fíjate, Jesús le comienza a enseñar a Nicodemo, ¿ok? Secretos del reino. Le empieza a enseñar algo espiritual. Le empieza a enseñar. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? El que no naciere ¿de qué? De nuevo, no puede ¿qué? Ver el ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, te voy a decir algo. ¿Ok? ¿Cuántas personas fueron al encuentro? Levántame su mano. ¿Cuántos fueron al encuentro este fin de semana pasado? Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo dentro de los testimonios? ¿Cómo sintieron llegar aquí? ¿Cómo vieron todo lo que vivieron? ¿Cómo sintieron? Libertad, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Perdón, ¿alguien más por allá? A ver, Josué, dime uno. Amor. A ver, Dominga, dime otro. La presencia de Dios. Ahora, todo esto, para que puedan tener una idea, esto es parte del reino de Dios. Lo pudieron de alguna manera ver. ¿Ok?
¿Por qué? Porque el gobierno de Dios, el reino, la palabra reino tiene que ver con un gobierno. Es realmente la palabra gobierno. ¿El gobierno de Dios es un gobierno de paz, sí o no? ¿El gobierno de paz es un gobierno de libertad, sí o no? ¿El gobierno de Dios es un gobierno donde puedes descansar en su presencia, sí o no? ¿El gobierno de Dios es un gobierno de amor, sí o no? Y entonces Nicodemo, Dios le está enseñando, Jesús está enseñando a Nicodemo, ¿verdad? Que de alguna manera, si tú quieres, ¿verdad? Puedes, para ver este reino, tienes que aprender a nacer de nuevo. Ahorita apenas tuvieron un acercamiento, digamos, al reino de Dios. Experimentaron que hay un gobierno diferente. Que cuando vemos un gobierno donde ves las noticias y prendes la tele y 10 noticias son de las balaceras y las que mataron a ciertas personas y los muchachos y lo que pasó allá en Culiacán, ¿verdad? ¿Cuántas? Ese es el gobierno de este mundo. Pero cuando empezamos a aprender la palabra en nuestra vida, empezamos a ver que hay otro gobierno mucho mejor. Un gobierno donde se perdona y se alcanza paz, un gobierno donde se quita la amargura, un gobierno donde tú y yo somos sanados, un gobierno donde nuestros matrimonios se fortalecen. Y es un gobierno diferente. ¿Ok? ¿Quién quiere vivir en ese gobierno? A ver, levante su mano. Y los demás, bueno, quédense en este gobierno. Yo nomás les estoy haciendo la invitación. Ahora, si te vas al versículo 5, tú te vas a dar cuenta que Jesús le comienza a enseñar a Nicodemo cómo hacer que este gobierno no nomás se pueda de alguna manera poder tener ciertos destellos de él o visitas con él o encuentros con él, sino que comience a habitar en mí, comience realmente a quedarse para siempre, que no sea solamente una experiencia, sino sea algo donde yo entro y me quedo. ¿Cuántos han experimentado a Dios en sus vidas de una manera que dices, wow, ese tú de Dios y se siente magnífico? Levánteme su mano. ¿Y cuántos? Algunos, estaba hablando con algunos de los encuentristas esta semana y unos me decían, ay, ¿cómo me gustaría haberme quedado allá? No, hombre, me encontré con unos broncas en la casa y no sé, tengo cierto temor de que vuelva lo mismo, me decía, ¿no? Otra persona. Y yo le decía, hey, es que el gobierno de Dios, ¿dónde cree que está? ¿En una montaña? ¿Dónde está el reino de Dios? Se ha acercado. Y si se ha acercado es porque el reino de Dios se puede manifestar ¿dónde? Aquí adentro. No es un lugar, no es este edificio de 6, 8 columnas. Es realmente el templo que Dios quiere que tú y yo le preparemos. ¿Cuál es? Eres tú. Y aquí es donde Dios va a estar, no importa donde tú estés. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, Jesús le respondió así a Nicodemo, le sigue enseñando un poco más, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de dos cosas, ¿cuáles son? Agua y ¿de qué? De espíritu, no puede qué. Entonces la idea no solamente que tuvieras un destello de Él, una visitación de Él, la idea es que tú puedas, ¿qué? Entrar en ese reino. ¿Lo estamos entendiendo? Y que te quedes para siempre en Él. Por ello se necesitan dos cosas. ¿Cuáles esas dos cosas son otra vez? Ok, este es examen para los que ya han estado aquí, ¿verdad? Incluso en rudimentos se los enseñamos. Creo que en el rudimentos 3, si no me equivoco. O no, no es cierto, perdón, en el 2. Así que, así que les voy a hacer examen a los que están aquí, ¿verdad? Que ya pasaron ese curso o que ya. ¿Qué significa el agua? El primer elemento. Porque Jesús dijo que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar a este reino. ¿Qué significa el agua? El primer elemento. Porque a veces podemos decir, bueno, pues de agua, pues me voy a echar un clavo en una alberca, ¿verdad? Pero no, Dios no habla en lo literal, Dios habla en lo espiritual. ¿Qué es agua? A ver, ¿quiénes de los que pasaron el curso de rudimentos puede decirme qué es el agua? A ver, levánteme la mano, no tengan miedo. No tengan miedo al micrófono. La idea aquí es que hasta el miedo se les quite. Revelada. La palabra de Dios revelada. La palabra de Dios, ¿qué? Revelada es el agua. Muy bien. Les voy a dar un versículo. Vete a Primera de Pedro. Bueno,
Vámonos primero, vamos a otro primero, más claro. Efesios 5:24. Efesios 5:24. Efesios 5:24. Vámonos. Perdón, 26. Pero vete desde el 24, nomás para ahí. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén en sus maridos en todo. Ahora síguele. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos viendo, espérate, hasta ahí, una relación entre un esposo y una esposa. Pero realmente, mira esos versículos, más que hablar del matrimonio, que sí hablan del matrimonio, pero más, incluso, más realmente, más verdaderamente están hablando de esa relación entre nosotros como iglesia y ¿quién? Y Cristo como nuestro esposo o marido. ¿Estamos entendiendo? Pero fíjate qué dice después en el 26. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado ¿en qué? En el lavamiento ¿del qué? ¿Del qué? Del agua. ¿Y qué es el agua? Ahí está la clave. Por la palabra. Mira, el agua tiene una característica de limpiar. ¿Con qué te bañas? Espero que te bañes. ¿Con qué lavas los platos? Con agua. ¿Qué tomas? ¿Qué debes de tomar 8 veces al día? 8 onzas, 8 veces al día, algo así. 8 vasos o de 8 onzas, algo así, dicen, ¿no? Finalmente, como 1,5 litros, ¿no? ¿Qué debes de tomar? Agua. ¿Y por qué debes de tomar agua? Porque el agua limpia. Entonces el agua tiene esa característica de limpieza. La palabra, ¿qué crees que tiene esa característica? De limpieza. Por eso, si nosotros, escúchame bien, nunca agarramos la palabra, ¿podremos seguir limpiados o no? No. ¿Y podremos entonces nacer a este reino, sí o no? Entonces tú y yo debemos de comenzar ¿a qué? A buscar la palabra, porque la palabra es la que nos va a hacer renacer. ¿Está entendiendo? Mira, ahí va otro versículo, 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Fíjate cómo dice. A ver, léanlos juntos, todos. 1, 2, 3. Ahora, fíjate lo que estoy diciendo. Siendo renacidos. Jesús decía, es necesario volver a nacer. ¿Y qué es volver a nacer? Entonces, siendo renacidos, se vuelve a nacer de esta manera. No de una simiente, no de una generación, de una semilla, corruptible, sino incorruptible. Pero fíjate cuál es el medio. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Si yo vengo todos los días hasta la congregación, pero nunca busco su palabra, ¿puedo realmente renacer? No. ¿Lo está entendiendo? Si yo termino todo el curso de rudimentos, pero nunca en mi casa abrí una Biblia para buscar su palabra, ¿podré yo renacer a ese reino, sí o no? Entonces, una parte y quiero enfatizar esto, muy importante, especialmente aquellos que vienen del encuentro, agárrate de la palabra de Dios. Es el primer paso para que tú puedas experimentar todo lo que experimentaste este fin de semana y mucho más cuando tú empiezas a buscar esa palabra. Si quieres que se haga ese reino y venga a tu vida y se quede y entres en él, necesitas de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Mira, porque la primera parte que te digo en cuestión de religiosidad, la gente a veces piensa que por venir un domingo a sentarse 4 horas, porque eso es lo que vamos a durar el día de hoy, no te creas. Ya se están viendo el reloj, ¿no? Por venir religiosamente, como dicen, ¿no? Todos los domingos, todos los jueves, estar presente en algún lugar, eso nos va a llevar a renacer y entrar en ese reino. Mas eso no es lo que dijo el Señor Jesús.
el Señor Jesús dijo que yo necesito que esa palabra sea revelada en mi vida diariamente para que yo entonces comience ese nacimiento de nuevo y pueda entrar a ese reino. ¿Está quedando claro? Muy bien. Segunda parte. Fíjate, de dos elementos. La primera, ¿cuál era? El agua. ¿Y cuál es el agua? ¿Queda claro otra vez? ¿Cuáles son esos dos elementos? El agua y ¿qué? ¿Y el agua qué significa? Muy bien, necesito tener contacto con ella. Mira, ¿por qué? Sigue el 24. Porque toda carne es como ¿qué? Hierba, y toda la gloria del hombre como ¿qué? La hierba se seca y la flor se ¿qué? Siguiente versículo, 25. ¿Más la qué? ¿Más la qué? A ver, más fuerte, ¿más la qué? ¿Qué pasa con la palabra del Señor? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido. Entonces, cuando yo empiezo a poner palabra dentro de mí, ¿yo puedo permanecer para siempre, sí o no? Entonces Dios quiere darme vida eterna. ¿Está entendiendo? Ok, muy bien. Ahora, regrésate. Bueno, estamos ahí. Dos elementos, agua y ¿cuál es el otro? ¿Qué significa el segundo elemento? Que yo renazca, vuelva a nacer por la palabra, es el medio, pero la palabra va a hacer algo en mi vida cuando yo comienzo a tener contacto con ella, cuando comienza a hablarme, cuando comienza a limpiarme. La palabra me va a llevar también a algo que se llama vivir una vida en el Espíritu. ¿Ok? ¿Vivir una vida en qué? En el Espíritu, exactamente. Mire, váyase a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Ángel Ivón, vénganse tantito, vénganse tantito. Un aplauso para los voluntarios. ¿Qué quiere ser, la carne o el espíritu? El espíritu. Bueno, ladies first, escogió ser el espíritu y tú vas a ser entonces la carne. ¿Ok? Ni modo. Ahora, fíjate lo que dice la palabra en Gálatas 5:16. Eso es algo que hay que entender. Nuestro ser, tú, cada uno de ustedes, tiene algo que se llama en la Biblia, y Jesús enseñó, carne, y que otra cosa que se llama ¿qué? Espíritu. Cuando tú vas a un funeral y tú ves un cuerpo en un féretro, tú estás viendo ahí el cuerpo de una persona, pero realmente el espíritu está ahí, ¿sí o no? Su espíritu ya no está ahí. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso, ¿qué es lo que le da vida a este cuerpo? Tu espíritu. Entonces, tu ser está compuesto de esas dos partes. Por eso dice aquí, digo pues, ¿cómo le dice? ¿Andad en dónde? Vamos a pensar que aquí hay un cuerpo, a ver, nomás pone la mano así. O bueno, agárrense la mano nomás. No son, ay, híjole, qué penosos. No se preocupen, no vamos a dar carrilla. Entonces, andad en el espíritu, así está tu ser, ¿verdad? Y Dios te dice, anda en el espíritu. A ver, el espíritu que camine. Camínale. Está difícil con esa carnota, ¿verdad? A ver, camínale por acá. Más, bájate para acá. Anda en el espíritu, que te guíe el espíritu, hijo. No, no le pongas ahorita, pues ahí dice andad, no dice. Pero mira, es una realidad, hay una resistencia. ¿Ok? Mira, ejemplo, tú quieres escuchar, y esto pasa, una vez una persona me dijo, ahorita les acabo de decir, que se necesita del agua para poder entrar al reino de Dios, ¿sí o no? Y mira, mucha gente, ¿sabe para qué utiliza la Biblia? Para poder dormirse. Es que no me puedo dormir, y me puse a leer la Biblia y me dio sueño y me dormí. ¡Qué tremendo!
Pero la palabra de Dios nos da sueño. ¿Sabe por qué? Porque hay otra parte que no le gusta mucho las cosas de Dios. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Entonces nuestro ser así está. Voy a la iglesia, ahí va, voy a la iglesia, pero está cargando con una carnota. Pero aquí como está fuerte el espíritu, a ver la fuerza. No, ese espíritu está fuerte. Lo puede llevar y por eso dice, andad por el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne, porque la carne también tiene deseos juntamente con el espíritu. Los dos tienen deseos. ¿Ok? Fíjate que dice el 17. Porque el deseo de la carne es que, mira, estos no se llevan muy bien. ¿Ok? Y el espíritu es contra la ¿qué? Contra la carne. ¿Y estos qué hacen? Se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Ahora sí camínale, pero tú no le dejes. Ahí va, el espíritu quiere caminar, pero ¿qué hace la carne? Se opone. Goibon, te escogí a ti porque sabía que eras fuerte. Y ni está tratando, ¿verdad? ¿Ok? Y hay una oposición. Cuando de repente te dice el espíritu, hey, lo más importante es la paz en tu matrimonio. No quien tiene la razón. La paz primero. ¿Ok? Ahí está el gobierno de Dios queriéndose meter. Y por medio del espíritu. Pero tu carne, ay, si le pido perdón, yo soy el dejado. Yo soy el que siempre pide perdón. Si ella tiene la culpa, que él pida perdón, que ella pida perdón. ¿Estamos entendiendo? Entonces la carne comienza a oponerse. Oye, pero pues, aquí hay un negocio muy bueno en el trabajo, ¿verdad? Pero necesitas no documentar ciertas cosas. O llévate tal maquinaria, llévate tal productos del trabajo, al cabo que hay muchos. Y de repente la carne dice, ay, champú gratis. Pero tu espíritu dice, como que no es correcto. El otro día me dijo una persona, señora, que iba a las tiendas y agarraba ropa y las devolvía como que las había comprado para que le dieran crédito y poder comprarse cosas ella. Y yo me quedé, ¿sabes cómo se llama eso? Robar. Y otra persona me decía, es que yo le cambio las etiquetas a la ropa, pues digo, esta está más bonita, pero está muy cara, entonces la cambio. Le estoy dando ideas, ¿verdad? Para pagar menos. ¿Sabe cómo se llama eso? Robar. Y usted sabe que el robo lo lleva a la miseria. ¿Sabe que esa persona batalla con sus finanzas de una manera tremenda? ¿Por qué? Porque roba. Y usted no sabe que es una ley espiritual. Pero a lo que voy, ahí está esa lucha, pero tu espíritu te dice, hey, eso no está bien. No, eso no debes de ser. Fíjate, siguiente versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, ¿no estáis bajo qué? La ley 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora tu carne ahora dirige al espíritu. A ver, oponte espíritu. Que te opongas. A ver, vente para acá, carnita. Esa carnita parece que, ¿sabe que esta es la relación de mucha gente del pueblo de Dios hoy en día? Que sabe que hay un Dios, que cree en Jesús, pero realmente hay algo que lo gobierna mucho más, ¿verdad? Porque está más fuerte. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué son tus obras? A ver, ¿qué dice ahí? Adulterio, fornicación, ¿cómo? Eso. Y inmundicia, lascivia. Síguele, eso no es la lista, son nomás 4, síguele, o 5, no 4, dale. Idolatría.
idolatría, Idolatría, mira, ahí entra el amor al dinero. hechicerías, Esa carne ni los quiere pronunciar. ¿Ok? Enemistades, pleitos, celos, iras, contendias, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, en inglés también, ¿eh? drunks, no sé qué es, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, fíjate, todas esas listitas son poquitas, ¿eh? Pero es lo que la carne desea. Y hasta sufre tanto que no lo quiere admitir. Pero realmente estas cosas gobernando en lugar de que el gobierno de Dios se pueda establecer en nuestra vida. ¿Ok? Fíjate, dice, cosas acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿No heredarán qué? Ahora, ahorita les decía, ¿usted quiere que el reino de Dios se lo gobierne, sí o no? Pues si usted le sigue dando a los deseos de su carne, ¿el reino de Dios se puede manifestar en su vida, sí o no? No. ¿Está quedando claro? Muy bien, un aplauso para ellos. Gracias. Ahora, regresémonos. Juan capítulo 3, versículo 6. Sí, bueno, vamos al 5 para irnos al 6. Por eso dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de dos elementos, ¿cuáles? Agua. ¿Qué significa el agua? Revelación de la palabra. ¿Y el segundo qué? Que tú comiences a vivir una vida siendo guiado por el Espíritu y no por la qué, por la carne, exactamente. No puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Si yo no nazco de estas cosas, no puedo entrar. Pero si yo nazco de estas dos cosas, ¿podré entrar? ¿Sí o no? Exactamente. Siguiente versículo 6. Lo que es nacido, y fíjate que aquí te introduce esto que vimos, lo que es nacido de la qué? De la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Por eso ya podemos ver y entender que Jesús sí está hablando de que realmente hay estas dos partes de nuestro ser, pero nosotros necesitamos comenzar a trabajar en matar nuestra carne y los deseos de ella para que el gobierno de Dios venga a operar en nuestra vida. ¿Queda claro? Fíjate, no me fui al gobierno de Dios, vamos para allá, Gálatas 5, o sea, los que seguían, Gálatas 5, vete al 21. Gálatas 5, 21. Mira el gobierno de Dios. El que sigue los deseos de la carne, ya vimos fornicación, adulterio, borracheras, todas estas cosas, ¿verdad? Termina ahí, ahora vete al 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es qué? ¿No es lo que dijeron allá que experimentaron, sí o no? Vuelvo a repetir, ¿lo quieres experimentar siempre, sí o no? Pues tienes que desechar las obras de la carne en tu vida. Amor, segundo, ¿qué? ¿Cuántos se sintieron contentos hasta no poder allá? ¿Cuántos han experimentado este gozo de Dios en su vida? Levánteme su mano. Y los demás no han participado de este gozo. Vamos a la montaña. ¿Cuántos han experimentado la paz? Levántame la mano. ¿Cuántos han experimentado la paciencia? Eso no es así como que la mitad. Benignidad, que desees cosas buenas a todos. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos quieren este gobierno en su vida? ¿Sí o no? Levánteme su mano. ¿Cuántos lo quieren realmente? Bueno, Jesús entonces les está dando la clave para que tú puedas tener ese gobierno. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a repetir. ¿Le escondió esto al fariseo principal Nicodemo, sí o no? Se lo presentó. ¿Quería que lo tuviera también Nicodemo, sí o no? Claro que sí. ¿Ok? Ahora, devolvámonos a Juan, capítulo 3.
Vamos al versículo 13. Vamos a brincarnos algunos versículos porque quiero llegar a este punto. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? Fíjate lo que está diciendo aquí. Nadie subió ¿a dónde? Sino ¿quién? El que descendió del cielo. Y luego aquí hace la referencia a algo. ¿El Hijo del qué? Del hombre. ¿Quién es el Hijo del hombre? Jesucristo. Pero si habla de hijo, está hablando de alguien que tiene un linaje. ¿Ok? No me voy a meter mucho en detalle en todo esto todavía porque esto va a ser algo de próximamente. Pero quiero que vea que la única manera de subir al cielo otra vez, de regresar a casa otra vez, es a través de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Porque nadie puede subir al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Lo empieza a presentar. Siguiente versículo, vete al 14 y al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, sea ¿qué? Levantado, versículo 15. Para que todo aquel que ¿qué? Mira, se parece mucho este versículo al 16. ¿Por qué lo está repitiendo? Porque este es el resumen de todo lo que está hablando Jesús con Nicodemo. El 16 y el 17 es la razón. Pero este versículo es el resumen de todo lo que se está hablando. Y está diciendo, para que todo aquel que ¿qué? ¿Que qué? ¿Que qué? A ver, dímelo fuerte, ¿que qué? Mira, ¿sabe que hoy en día, si yo voy a la calle y pregunto, ¿crees en Jesús? Muchos dicen creer en Jesús. Pero creer en Jesús es buscar la palabra, renacer de nuevo, hacer lo que Jesús les ha enseñado. ¿Sí o no? Porque si yo digo, si Jesús dice perdona, y yo digo yo no quiero perdonar, ¿le creo realmente a Jesús? No. Si Jesús dice ama a tus enemigos, y nomás llega mi suegra, la amo, lo estoy cumpliendo. Pero es muy fácil, la pone muy fácil. Pero nomás llega mi enemigo, llega mi jefe, llega mi esposo que estoy peleado con él y no tengo la capacidad de amarlo. ¿Le creo a Jesús? No. ¿Me está dando a entender? Mira, creerle a Jesús va más allá de decir, yo creo en Jesús. Una ocasión, fuimos a evangelizar a un parque, al Grape Day Park, ¿quién viene en Escondido? Ok. En Escondido hay un parque que se llama Grape Day. Y fuimos y dijimos, vamos un día a llevar comida. Y ahí, no sé, usted se ha dado cuenta, viven muchos homeless. Entonces nosotros fuimos, gente que no tiene casa. Entonces fuimos al parque y empezamos a sacar los burritos, ¿no? Y de repente empezamos a darlo como una estrategia para poder hablar con ellos. Y cuando ya estábamos hablando con ellos, de repente comenzaba, oye, pues venimos, ¿de dónde vienen? No, pues de una iglesia. Ah, ok. Oye, te quiero platicar de alguien. Ah, ya sé de quién. ¿De quién? ¿De Jesús? Le digo, sí, sí, aquí hay una iglesia enfrente. Me decían, ¿y vas allá? No, no voy. ¿Y tú sabes quién es Jesús? Sí, pues el Hijo de Dios que murió y vino al mundo y una cruz y haz de cuenta que me lo puede decir todo. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué vives aquí en el parque? ¿Me estoy dando a entender? Porque mira, por lo menos, si estamos hablando de Latinoamérica, de Estados Unidos, mucha gente conoce culturalmente, sí o no, el nombre de Jesús, sí o no. Mira, hay gente que me dice, yo creo en Jesús. O soy de fulanita iglesia y fui de fulanita iglesia. Ok, ¿abres tu Biblia? No. ¿Sabes qué enseña Jesús? No. Te pregunto, ¿realmente creen en Jesús? ¿Sí o no? ¿No? ¿En qué van a creer si no lo conocen? No saben qué enseña. ¿Estamos entendiendo? Y entonces yo veía esta vida de esta persona y decía, ¿y por qué vives en la calle? Es que estoy peleado con mi hijo, porque mi hijo me pone reglas y era un señor pues ya más grande, ¿no? Y me pone reglas y no quiero vivir como él dice, pues yo soy él. Ya empezó a decirme todas las cosas que tiene en su corazón. Mire, perdone.
No, no, no. Prefiero vivir en la calle que volverlo a ver. ¿Para qué sirve entonces conocer el nombre de Jesús si no puedes creer en lo que Él dice? ¿Estamos entendiendo? Por eso te digo, creer se ha limitado a veces en las congregaciones en levantar una mano y decir, yo creo en Jesús. Y ya, tengo salvación. Pero creer en Jesús va más allá, amigo. Creer en Jesús es creerle a Jesús todo lo que Él dice y obedecerle porque le crees. Porque sabes que lo que Él te dice es verdad. Y aunque no quiera tu carne, tú lo vas a hacer porque vas a ganarle esa pelea a la carne. Por eso ahí realmente se cumple. Todo aquel que en Él cree, no sé qué. ¿No sé qué? Miren la palabra perderse. Es como cuando me pasó a mí en el encuentro. Yo era el que estaba guiando a toda la caravana. Y agarré el volante y me puse wiri wiri platicando. Aquí iba con mis compañeros. Y de repente agarro el 15 Sur y vamos para el norte, pues. Y hasta ellos me dicen, oye, ¿te equivocaste? Ah, caray, sí me equivoqué. Le digo, espérate. Me andaban guiando los encuentristas a mí. Pero perderte implica que tú no llegues a tu destino. Dios quiere que lleguemos al destino con Él. Pero si yo no le creo y yo sigo viviendo en la carne, entonces llegaré al destino, sí o no. ¿Lo está entendiendo? Es importante entender esto porque muchas veces se entiende mal. Y la realidad es que se está platicando y predicando un evangelio de engaño. Mas la realidad es que si nosotros nos ponemos a meditar claramente en su palabra, podemos ver que Dios quiere darnos todo, pero está buscando un pueblo que busque entenderle para poder lograr y alcanzar esas promesas. No se pierda, mas tenga que. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Ahora vamos al 16 y 17. Y aquí comienza realmente ese versículo. Porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, fíjate cómo dice el Hijo qué? Unigénito es una palabra compuesta. Uno, génito. El que tiene ¿qué? Los genes. ¿Ok? Los genes para hacerse uno. ¿Estamos entendiendo? ¿Sabe por qué Jesús vino al mundo? Porque Él quiere darnos su imagen. Quiere que nos parezcamos a Él. Quiere que seamos como Él. Y Él fue el unigénito. Mira, no es el único. Mucha gente dice esa palabra es el único. Yo le voy a demostrar que no. Vete a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? ¿La qué? La imagen de quién? De su Hijo, para que Él sea el ¿qué? El primogénito entre ¿qué? Entonces, Jesús no es el único. Él es el que te da la capacidad de llevarte a la unidad con Él, con el Padre, a recuperar la imagen, para que tú también tengas la misma imagen de Dios. ¿Está quedando claro? Porque Él lo que vino a hacer no es nomás a que tú levantes una mano. Él vino a transformar tu vida. Él vino a que no se parezca a tu vida, que no sea igual. Él vino a que dejes toda la muerte en tu vida para poder alcanzar la vida. Él no nomás vino a hacer un club llamado cristianos. Usted sabe que la palabra cristiano no es una palabra realmente en la Biblia bien vista. Si nosotros vemos la palabra cristiano, es más, se los dejo de tarea porque va a ser tema de la siguiente domingo. Usted busque, aparece 3 veces la palabra cristiano en la Biblia. ¿Ok? Pero fíjese cómo aún esa palabrita, yo soy cristiano,
nos ha dividido tanto y hasta ha estorbado a que otros conozcan a Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque no la entendemos, ni sabemos realmente a quién se le llamó cristiano en la Biblia. ¿Ok? Bueno, eso va de tarea. Ahora, regrésate a Juan 3. Juan 3, versículo 17, y vamos a irnos del 18, 19 hasta el 21. Porque este es el tema que vamos a empezar a ver en todas estas clases. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando Jesús vino a condenar al mundo, ¿sí o no? No. Sino para que el mundo sea ¿qué? Mira, todos estos temas de atrás que acabamos de ver, te está enseñando que Él quiere venirte a darte ¿qué? Salvación. Di conmigo salvación. Otra vez, salvación. Otra vez, algo que no se conoce muy bien todavía hasta en el pueblo de Dios. Pero Él viene a dar salvación al mundo, no a condenarlo, ¿ok? Ahora, 18 en adelante va a empezar a hablar de la condenación. Fíjate lo que dice. Pero el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Qué es una condena? Una sentencia. Una condena, vamos a ponerlo natural. Cuando tú vas con un juez y el juez te halla culpable, te da una ¿qué? Una sentencia. Es una condena. Ahora, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Y vuelvo a repetir, el que en Él cree, el que busca vivir en el Espíritu, no es ¿qué? No es condenado. ¿El que vive en la carne es condenado, sí o no? Sí, sí hay condena ahí. ¿Lo está viendo? Ahora, siguiente. Pero el que no, quédate ahí, vete, siguiente parte. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Bueno, el que sigue viviendo en la carne no cree realmente. No está creyendo todo lo que Dios le dice. Él sí tiene una condena. Porque no ha creído ¿en qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siguiente parte. Y esta es la condenación, definición de condenación. Di conmigo condenación. Otra vez, condenación. Fíjate cuál es la condenación. Te está dando la Biblia, Jesús te está dando una definición de lo que es condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino ¿a dónde? ¿Qué es la luz? A ver, vete a Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es. Muy bien, regrésate ahora sí. La enseñanza es luz. Pero vuélvete a Juan, capítulo 3, versículo, ¿en cuál nos quedamos? 19. Y esta es la condenación, vamos a cambiarle ahí la palabrita, que la enseñanza vino ¿a dónde? ¿Sí o no Jesús pasó la mayoría de su tiempo enseñando? ¿Sí o no? Mira, hasta los milagros que hacían eran con propósito de enseñanza. ¿Sí o no? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, la enseñanza de Jesús vino al mundo. Pero los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más quedarse en ignorancia, en la insensatez, que poder seguir la enseñanza de Jesús. ¿Está entendiendo? Y mira, ¿cómo sabes? Porque sus obras eran ¿cómo? ¿Sus obras eran qué? ¿Sabe usted que a Dios qué más le importa? ¿Que tú te sepas toda la Biblia o que tus obras sean buenas? ¿Usted qué cree? Exactamente. Mire, hoy en día a veces hasta el pescadito no significa nada. ¿Te han visto el pescadito? ¿Ves un pescadito en el carro? Te anda metiendo en el freeway, ¿no?
gritando malas palabras, ¿no? En la calle, ¿no? Una ocasión me contaron un chiste, no sé si es verdad o si es una historia verídica, pero decía que iba así manejando uno, ¿verdad? Con un pescadito, ¿no? En el carro. Y en eso, ¿verdad? Que ya viene la policía y lo para y que traen a todos y lo arrestan y lo ponen ahí en el piso. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si nomás me iba rápido, ¿no? O sea, ¿por qué razón me están tanto así? Ay, es que pensamos que era carro robado, dice. ¿Por qué? Porque tenía ahí un pescadito, dice. Yo pensé que era cristiano. Pero la realidad es que a veces, mira, los títulos que nos ponemos, la calcamonía que nos ponemos, la camiseta que nos ponemos, no importa nada si nuestras obras no reflejan eso. ¿Sí o no? Por eso Jesús, mira, no le importa tanto que usted tenga una Biblia en la mano o que la tenga ahí enfrente de su casa abierta y le pegue la lucecita. A Dios lo que le importa es que sus obras reflejen quién es Él. ¿Lo está entendiendo? Mire, ese es el problema más grande, uno de los problemas grandes de la religiosidad. Por eso le digo esto. Vea ya sea Mateo 23. Mateo 23. Capítulo 23, versículo 1, 2, 3 y 4. Miren lo que dice esto. Jesús está hablando. Y dice, entonces habló Jesús a la gente. ¿Y a quién más les habló? Discípulos, gente que quería seguirle. Y fíjate lo que les dice, diciendo, siguiente versículo. En la cátedra de Moisés, ¿qué dice? Se sientan los escribas y los, digo conmigo, religiosos. Religiosos. Los escribas y los fariseos eran los religiosos de aquella época, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se sabían toda la ley de Moisés, sí o no? Mira, un fariseo te podía recitar el Viejo Testamento así. El Pentateuco desde los 13 años lo tenían que aprender. ¿Está entendiendo? Si yo traigo un fariseo aquí, el día de hoy, ese fariseo tú lo ves y dices, no, soy el mejor cristiano del mundo, porque ese fariseo diezma todo. El fariseo era tan riguroso que si tenía una matita de menta, él contaba las hojitas. Decía 257, agarraba un papelito y agarraba, 25, voy a agarrar 26 hojitas, porque para redondear, participar en el redondeo. Agarro las 26 hojitas y las llevaba al templo y diezmaba de todo lo que tenía. Un fariseo lo ibas a encontrar ayunando. A un fariseo lo ibas a encontrar orando en las plazas. Aquí oraba. Un fariseo, si tú lo pones el día de hoy, era a lo mejor a la luz de los hombres una persona digna. ¿Ok? En cuanto a la ley de Moisés. Porque ellos así sabían la palabra, se la sabían la letra así. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora fíjate, en la cátedra de Moisés, él decía, ellos están ahí, se saben todo. Se sientan los escribas y los fariseos, los religiosos. Ahora, fíjate lo que dice después, 23. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? ¿Estaba mal lo que decían ellos, sí o no? No. Fíjate que era lo que estaba mal. Guardadlo y ¿qué también dice? Y hacedlo, no nomás lo guarden, hagan lo que digan ellos. Pero más no, hagáis conforme a qué. ¿A sus qué? Porque dicen, ¿y qué? ¿Y no qué? ¿El fariseo amaba a su prójimo? No. Para él le era más importante amarse a sí mismo y pensar solamente en él. ¿El fariseo perdonó a Jesús o le dijo crucifícale? ¿El fariseo mintió para llevar a Jesús al tribunal, sí o no? Pero ¿tú crees que él sabía que hacer falso testimonio era en contra de la ley, sí o no? Sí sabía. Pero sin embargo, ¿lo hizo, sí o no? Entonces el fariseo no practicaba la verdad. Esa, ¿sabes cómo se llama? Religiosidad. Cuando tú y yo actuamos
en religiosidad, la gente de afuera ni se quiere acercar a una iglesia. ¿Lo entiendes? Porque dice, este no me paga, pero le invitas al encuentro. Este quiere que ayudarme en el matrimonio, pero está separado de su matrimonio. Este quiere darme consejos de los hijos, pero sus hijos son unos diablitos, hombre. ¿Sí me están a entender? La religiosidad impide que el mundo se acerque a ser salvo por Dios. Cuando decimos, pero no hacemos. Eso es religiosidad. Dios no quiere eso en su casa. Dios quiere que si algo aprendemos, tú y yo, ¿lo qué? Practiquemos. Si venimos a la luz, es para hacer conforme a las obras de la luz, no para pretender hacer como las obras de la luz. Mira, a mí me da risa. A veces voy a ciertos festejos, ¿verdad? No es para que me dejen de invitar, pero es chistoso porque siempre hay uno que otro. Ahí viene el pastor. Y es chistoso porque yo me quedo pensando, bueno, pues, ¿qué no Dios está en todas partes? Tiene más temor del pastor que de Dios. Mira, es chistoso porque hasta a veces, hasta les pido disculpas por eso. Porque el otro día no me acuerdo quién le iba a mandar un mensaje y me equivoqué. Y le puse a otra persona. Y luego me puso, y me vas a regañar. ¿Y qué me vas a decir? ¿Qué hice mal? ¿Y sabe qué me quedé pensando? Qué triste que cuando te habla el pastor es para condenarte en lugar de para salvarte. La gente tiene que venir porque, oye, te voy a hablar. Ay, me habló, qué bueno, me va a dar salvación el pastor. En lugar de, pues me voy a alejar lo más lejos que pueda porque me va a condenar. Pero si esa ha sido nuestra imagen como pastores, les pido disculpas. Porque cuando decimos esa parte, oye, necesito hablar contigo. Ay, ¿qué me va a decir? Ya empiezas a ver, ay, me porté mal en esto. Ya empiezas a sacarla a la listita, ¿no? Pero tú y yo no debemos ser percibidos así. Me refiero no más como pastores, pero como creyentes, como hijos de Dios. Si me habla un creyente, un hijo de Dios, es porque me va a anunciar salvación, no porque me va a llevar a condenación. ¿Estamos entendiendo? Pero a veces conocemos a un cristiano, ya me va a decir todo lo que voy a pecar y estoy pecando y me voy al infierno. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que fuera ¿qué? Salvo por él. Tú y yo tenemos que ser como Jesús. ¿Queda claro? Pero si no quitamos la religiosidad de nuestra vida, decimos y no hacemos, le vamos a impedir siempre al mundo poder ser salvo por Jesús. ¿Queda claro? Muy bien. Quiero terminar con Juan 3, léete el 20 y el 21, porque nos quedamos en esos dos, 20 y 21. Mira lo que dice aquí. Porque todo aquel que hace lo que, ¿qué hace? Aborrece la que. Mira, por más que yo tenga la lucecita, pero no lo hago, realmente yo aborrezco la luz. ¿Ok? Y no viene la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean ¿qué? Bueno, no me siento tan mal ya. A lo mejor la gente no quiere hablar conmigo porque no quieren ser reprendidos, ¿verdad? Siguiente 21. Más el que qué, fíjate lo que dice, más el que qué. ¿El que qué? Otra vez, ¿qué? Practica. ¿Qué es practica? ¿Que se la sabe? ¿Que la tiene memorizada? ¿Qué es practica? El que la hace.
Fíjate, o palabras de Jesús. El que practica la verdad viene ¿a dónde? Ese verdaderamente está ¿dónde? En la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué? Son hechas ¿en quién? Entonces así, cuando vean tus obras, verdaderamente van a alabar a Dios. ¿Sabes que Daniel, ok? ¿Quiénes conocen a Daniel? No el que vive por aquí, Daniel el de la Biblia. Ok. Daniel, ok, un hombre de Dios. Vivía bajo un gobierno totalmente corrupto, ¿sí o no? Eran los que habían conquistado su tierra. Él les servía al rey. 3 reyes. Darío. ¿Se acuerdan cuando lo echaron al foso de los leones a Daniel? ¿Sí o no? Lo echaron al foso de los leones. Darío, mira, tan fiel que era Daniel, hasta el mismo rey dijo, le dolió ver que Daniel lo echaron. No se puso contento. Pero como la ley decía, no tenía para dónde hacerse. Cuando lo echaron al foso de los leones, ¿y qué pasó ahí? ¿Se lo comieron los leones? Vio Darío que salió del foso de los leones. ¿Sabes qué hizo el rey Darío? Corrió hacia él, sáquenlo. Y empezó a glorificar a Dios. Todos alaben al Dios de Daniel. Nadie puede hacer las obras como el Dios de Daniel. Eso es lo que Dios quiere que pase en este tiempo, en tu vida y en mi vida. Que cuando vean nuestras obras y las obras que hace Dios en nosotros, a través de nosotros, vengan y digan, yo quiero adorar a tu Dios. Porque tu Dios es poderoso. Porque tu Dios es fiel. Porque tu Dios es verdadero. Porque tu Dios es amor. Porque siempre tienes una sonrisa en tu rostro. Porque tienes paz. Porque no pierdes la paciencia. Porque no te enojas tan fácilmente. Porque no sé qué tienes que me das confianza. Dios quiere que tú y yo seamos esos embajadores de luz en esta tierra. Por eso hay que quitar ¿qué? La religiosidad. Pasa el equipo de alabanza. Hay que quitar la religiosidad. Ya vimos una de las definiciones de religiosidad. El decir, pero no ¿qué? Pero no hacer. Quítala de tu vida. Vas a hacer impacto en tu familia. Vas a hacer impacto en tu sociedad. Mire, le cuento un testimonio personal. Y le abro mi corazón en esto. Esas últimas 2 semanas vino un familiar a nuestra casa. Y esta persona está rodeada de familia cristiana. ¿Ok? Y de alguna manera, ella no se ha acercado a buscar de Dios. Y no digo que sea por la familia que vive en México, ni nada por el estilo, pero quiero que entiendan algo. Una de mis misiones, cuando ella estaba viviendo en mi casa, era poder hacer de alguna manera que se acercara a Dios. Y mira, yo entiendo que es más que lo que yo le digo, lo que va a haber en mi casa. ¿Cómo la trato? ¿Cómo le hablo? ¿Qué hago por esa persona? ¿Sí me estoy a entender? Eso habla mejor que todas tus palabras. Me dio mucho gusto el domingo pasado, antepasado estuvo aquí. Casi ella nunca va a una congregación. Y aquí estuvo y dije, wow, gracias, ¿verdad? Eso fue para mí muy especial. Porque tu familia la quieres. Y a veces, te soy sincero, como pastor, siento que le puedo ayudar a todo el mundo, pero a la familia es más difícil.
Y la familia te conoce todos los secretos, sabe todo de ti, te ve muy seguido, ve cómo te comportas, tiene contacto contigo. Entonces, poder ganarte un familiar, a veces cometemos muchos errores, palabras que no debemos de decir, actitudes, etcétera. Pero me fui contento porque se fue esta semana. Natalie incluso hizo un pendiente con ella. Y yo le dije a Natalie, ¿sabes qué? Hay que darle algo a la tía. Así, o sea, el hecho de que haya venido nos vino a ayudar hasta con los niños para ir al encuentro. Nos vino a ayudar a ella. Y dijo, Natalie sintió algo. Ese día me lo compartió y dije, wow, qué padre. Porque yo estaba pensando, hay que hacer algo por la tía. No sé qué, pero hay que hacer algo. O sea, no sé, regálale algo, hay que darle algo, no sé. Siento como que debemos de darle algo. Natalia ese día fue a Tijuana. Y en Tijuana dice que ella sintió que Dios le dijo, invítala a comer en un lugar bien. Invítala a comer en un lugar bueno. Y entonces Natalia dijo, voy a ir, pues la voy a llevar. Y sintió que dijo, nadie, ¿cómo? Nadie ha pagado algo así por ella, le dijo Dios. Nadie ha pagado algo así por ella. Y entonces dice que le invitó, comieron. Y dice que estaba tomando fotos. Ahí está bien contenta. Y al final le dice a Natalie, ya que paga, con los ojos llorosos, le dice, ¿sabes que nadie ha pagado una comida como esta para mí? Las mismas palabras. Y yo dije, wow, gracias Dios. Gracias Dios. Yo no sé, pero yo creo que Dios hizo algo en su corazón. Y yo confío que ahí la semilla se plantó, que ella va a poder abrir su corazón. Pero no es en lo que decimos, es en lo que hacemos por otros. Por eso yo te invito, como hijos de Dios, a que dejemos fuera esa religiosidad y comencemos a poner nuestras acciones donde ponemos nuestra boca. ¿Ok? ¿Está claro? Póngase de pie donde está. Quiero terminar con algo que creo que nunca hemos hecho después de un encuentro, ¿ok? Pero quiero que sea algo la primera vez y no sea la última. Por favor, levánteme su mano las personas que fueron al encuentro este fin de semana. Sin pena, no, sin pena. Voltea a ver alrededor. Déjelas arriba, déjelas arriba. Voltea a ver alrededor. Vea esas manos. ¿Sí? Mire, ya las puede bajar. Ya los identifica aquí enseguida usted. Muchas veces le decimos, aquí está tu casa, ven. Pero muchas veces salimos corriendo por esa puerta. Ni siquiera saludamos a una persona. Ni siquiera tomamos el tiempo para conocer a esa persona, para abrazar a esa persona, para bendecir a esa persona. Quiero, como práctica de esta conferencia, gente que sea valiente, que se le pueda acercar a una de esas personas que levantó la mano del encuentro. Acaba de llegar, miren, muchas de estas personas es la primera vez que a lo mejor vienen el día de hoy, pero que encuentren una casa donde hay hermanos, donde hay gente que los puede apoyar y puede caminar juntamente con ellos. Una casa que se interesa por sus vidas y por ayudarles a crecer. Cuéntele sus testimonios si puede, qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Ore por ellos, bendígalos. ¿Le parece? Vamos a ponerlo por práctica, vamos a orar
Y después de orar ya lo puede hacer. Desde ahorita o mañana agarra su teléfono si se lo quiere dar. No le tiene que dar el teléfono a todo el mundo, ¿verdad? Si lo quiere, pero si se lo quiere dar, dáselo. Pero solamente con el propósito de bendecir a esa persona, ayudarle a crecer, animarla, amarla. ¿Listos? Oramos. Papá, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor. Porque podemos amar porque tú nos has amado primero, Señor. Podemos tener paz porque tú nos dijiste que tu paz nos dabas, no la del mundo. Nos quitaste la turbación, nos quitaste todas estas cosas, papá, que nos han afanados, papá, y nos afanan. Cambiaste nuestra tristeza en gozo, Señor. Y si nosotros podemos dar algo, es porque tú nos los has dado primero, Señor. Si lo tenemos, tú nos dices, dad de gracia lo que de gracia recibimos, papá. Como pueblo de Cristo, como cuerpo de Cristo, Señor, hoy queremos darle la bienvenida, Señor, a otras partes del cuerpo que yo sé que pusiste en este lugar para amarlos, para levantarlos. Y cuando llegue su tiempo también ayudarles a enseñarles las cosas que están mal en su vida. Con amor, con mansedumbre, con paciencia, con benignidad, Señor. No con una actitud de condenación, sino para salvación. Por eso te pido el día de hoy que pongas un pueblo así, con ese amor que tú nos amaste. Podemos amar a nuestros hermanos, porque ahí realmente está tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, valientes, acércate a una persona, e incluso si no fue al encuentro, pero ves y no la reconoces y está ocupada, también a esa persona, acércatele. Vamos a practicarlo.